El cielo estaba nublado y el viento traía el fresco aroma a tierra mojada. Los invernaderos de la granja brillaban a lo lejos, el rocío de la mañana aún goteaba por el cristal. En el centro de todo, allí estaba él, de rodillas, con las manos temblorosas y la mirada baja, incapaz de mirarla. Isabel, perdóname, dijo con la voz ronca, casi un susurro. Se erguía alta, imponente. Su silueta, recortada por la luz del amanecer, ya no se parecía a la mujer que había despreciado años atrás. Había en ella una fuerza que nunca había visto, o que nunca había querido ver. El rostro de Isabela estaba sereno, pero sus ojos. ¡Ay, sus ojos! Llevaban la firmeza de alguien que había pasado por un infierno y regresado con la frente en alto. La escena era increíble para cualquiera que conociera al hombre. Eduardo, otrora un empresario exitoso, arrogante y vanidoso, ahora se deshacía en arrepentimiento ante la mujer a la que una vez había humillado. Y allí, arrodillado en el barro, parecía haber comprendido finalmente lo que había perdido. Isabela dio un paso adelante. No había ira en su expresión. Solo claridad. La misma claridad que la había guiado durante años de silenciosa reconstrucción, lejos de los focos, lejos de él, lejos de todo. No tienes idea de lo que tuve que enterrar para estar aquí hoy, dijo. Y no me refiero a semillas. Él lloró. Ella no se conmovió. Sus palabras eran firmes, pero no crueles. Simplemente ciertas. Y eso era lo que más le dolía, que ella no necesitara gritar ni vengarse. Isabela había triunfado. No sobre él, sino sobre sí misma, sobre el dolor que él dejaba atrás, sobre la soledad, la duda, el abandono. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Estaba débil, no solo de cuerpo, sino también de alma. Un hombre destrozado ante una mujer completa. Cuando me enviaste lejos, con ese cubo viejo en la mano, continuó Isabela, creíste que me habías condenado a la nada. Pero lo que llamabas basura fue precisamente lo que me hizo florecer. Edward levantó la vista por primera vez. Era como si apenas ahora viera la verdadera magnitud de lo que Isabela había construido. Invernaderos alineados, empleados dedicados, marcas estampadas en cajas y bolsas. Una red. Una misión. Un imperio verde. Todo ello nacido del dolor que él había causado. Por favor, solo quiero una oportunidad más, suplicó con la voz quebrada. Isabela respiró hondo. Luego, con un gesto lento, se arrodilló frente a una pequeña planta, arrancó una hoja y la sostuvo delicadamente entre los dedos. La observó un instante, como si recordara un largo viaje. La tierra me enseñó que todo tiene su tiempo, dijo. Y que no todo lo que se siembra se cosecha. Sembraste orgullo, desprecio e indiferencia. Ahora cosechas lo que sembraste. Se levantó, caminó hacia la puerta del invernadero y se detuvo allí un momento. Miró hacia atrás, no a él, sino al pasado que este hombre representaba. Había cerrado un ciclo. Y al cruzar la puerta, supo que estaba lista para contar su historia. No por venganza, sino porque otros necesitaban saber que ellos también podían prosperar. La humillaron, la traicionaron y la desecharon como si no fuera nada. Pero lo que construyó hizo callar a todos. Y así, volvemos al principio. Antes del imperio. Antes de la superación. Antes de las raíces. Cuando solo tenía un cubo viejo, su corazón hecho pedazos, y el coraje para empezar de nuevo.
Antes de convertirse en un símbolo de superación, Isabela era una mujer común y corriente, o al menos así se veía a sí misma. Nacida en un pequeño pueblo, creció rodeada de sencillez, aprendiendo desde pequeña el valor del esfuerzo y la honestidad. Cuando conoció a Eduardo, creyó estar ante un sueño. Él era elegante, elocuente, lleno de ideas y ambiciones. Tenía ese aire de alguien que siempre sabe qué decir y cómo decirlo. Ella, en cambio, era práctica, reservada y dulce. El contraste entre ambos parecía, al principio, complementarse. Isabela vio en Eduardo una puerta a un nuevo mundo, él vio en ella una compañera confiable, alguien que escuchaba más de lo que hablaba y no cuestionaba sus decisiones. Se casaron unos meses después. Con el tiempo, construyeron un negocio familiar centrado en la producción y distribución de alimentos naturales. Isabela se encargaba de la parte administrativa y de algunas estrategias de relación con los proveedores, mientras que Eduardo se encargaba de las reuniones, la visibilidad y las decisiones importantes. Aunque ambos trabajaban duro, era él quien se llevaba el crédito. Y eso nunca le importó, al menos al principio. Amaba la vida que habían construido. Amaba su rutina organizada, el café amargo de la mañana, las reuniones con olor a papel impreso y bolígrafo, los almuerzos rápidos en la oficina, los cumpleaños celebrados discretamente en la sala de conferencias. Todo parecía estar en su lugar. Pero había señales. Y las señales, cuando se ignoran, se convierten en cicatrices. Isabela se dio cuenta, cada vez más, de que Eduardo no la escuchaba como antes. Sus ideas eran interrumpidas, sus opiniones ignoradas. Empezó a tratarla como un adorno de la empresa, no como una pieza fundamental. Surgieron bromas despectivas en público, sobre su ropa sencilla, su actitud tranquila, su forma de pensar. Ella reía, intentando no parecer afectada. Pero por dentro, algo le dolía. El personal de la empresa pareció darse cuenta. La nueva secretaria, Bruna, era joven, sonriente y se esforzaba por estar siempre muy cerca de Eduardo. Isabella, sin embargo, se negaba a sospechar. Quería creer que todo estaba bajo control. Después de todo, llevaban años casados y habían construido una vida, una historia, un negocio juntos. Pero el tiempo tiene una forma silenciosa de revelar verdades. Una noche, al regresar de una reunión con proveedores en el campo, Isabela encontró a Eduardo irritado. Se quejaba de todo, del retraso, de la comida, del desorden que juraba haber visto en la casa. Esta era una nueva faceta que se estaba volviendo común, la intolerancia. Quería todo a su tiempo, a su manera, y exigía admiración constante. Nada de lo que ella hacía parecía ser suficiente. Aún así, ella insistió en creer que era solo una etapa. Sin embargo, había un recuerdo que no dejaba de asomarle, el día en que él se burló de un pequeño y viejo cubo de aluminio que ella había traído de casa de su abuela. «Ahora vas a decorar la oficina con basura», dijo, riendo a carcajadas, delante del equipo. Ella sonrió y no respondió, pero ese cubo tenía un significado para ella. Era un recuerdo, una raíz, un cariño. Tras bambalinas, la empresa estaba en plena transformación. Eduardo cerró tratos arriesgados, cambió de proveedores por opciones más económicas y modificó procesos sin consultar a nadie. Cuando intentó intervenir, la silenciaron con frases como: «No entiendes estas cosas. Ve a cuidar tu jardín». Estas palabras, dichas con desdén, comenzaron a corroer lo que quedaba de la relación. En casa, la distancia era aún más evidente. Dormían en habitaciones separadas, por trabajo,
según él. Comían en silencio y los gestos de cariño se habían vuelto formales, si es que existían. En la empresa, notó las miradas intercambiadas entre Eduardo y Bruna. Pero en lugar de confrontación, optó por el silencio. Un silencio sofocante y pesado, como el de alguien que teme destruirlo todo al tocar la grieta. Hasta que la grieta se convirtió en un abismo. En vísperas de su aniversario de bodas, Eduardo ni siquiera apareció en casa. Isabela intentó llamarla y enviarle mensajes, pero no obtuvo respuesta. A la mañana siguiente, entró por la puerta con una sonrisa fría y una excusa sobre una reunión que se alargó más de lo esperado. Ella no discutió. Ella solo observó. Y en ese momento, algo en su interior empezó a cambiar. Fue como si por fin viera con claridad. Su vida de apariencias empezaba a desmoronarse, y lo que yacía debajo era un terreno árido, seco, vacío y demasiado duro para albergar esperanza. Pero, irónicamente, fue allí, en ese árido suelo de desilusión, donde empezó a germinar la primera semilla. Una semilla de silencio, de observación, de despertar. Isabela aún no lo sabía, pero la mujer que creía haber sido durante todos esos años estaba a punto de desaparecer. Y otra mujer, mucho más fuerte, surgiría en su lugar. La noche caía sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre los edificios y luces parpadeantes a través de las ventanas de las oficinas. La sede de la empresa seguía parcialmente iluminada, incluso después de hora. Isabella acababa de regresar de una reunión fuera de la oficina y decidió pasar a revisar informes y preparar el programa de la semana siguiente. Caminaba por los pasillos con paso ligero, como si quisiera pasar desapercibida. Había aprendido a caminar así, silenciosa, contenida, estratégicamente. Abrió la puerta de la sala de conferencias y encendió la luz, pero no tardó en notar algo extraño. Una chaqueta de mujer colgaba sobre una silla. 2 copas de vino sobre la mesa. Una tableta desbloqueada con hojas de cálculo abiertas, pero con el brillo atenuado. Fue en ese momento que el celular de Isabela vibró. Un número desconocido. Un mensaje corto. Si quieres saber con quién está ahora, ve a la trastienda. Discretamente. Su corazón se aceleró. Por unos segundos, el silencio de la habitación se llenó solo con el sonido del aire acondicionado. Le temblaban las manos, pero caminaba con paso firme. Isabela no era de las que se creen los chismes. Pero esa noche fue diferente. Y algo en ella ya sabía la verdad, incluso antes de confirmarla. Caminó lentamente, bordeando el pasillo lateral que conducía a la sala reservada para reuniones informales y planificación estratégica. Las luces estaban apagadas. La puerta estaba entreabierta. Isabela se acercó en silencio y vio. Edward le daba la espalda, inclinado sobre la mesa. Bruna, la secretaria, estaba sentada frente a él, riéndose de algo que acababa de decir. Estaban tan unidos, tan cómodos, que parecían una pareja de ancianos en una cena privada. ¿De verdad tienes que volver a casa hoy?, preguntó Bruna, jugando con la corbata de Eduardo. No te preocupes, Isa ya está acostumbrada. Se distrae con las hojas de cálculo y la maleza del jardín, respondió riendo. Isabella se detuvo. Por un instante, todo a su alrededor pareció congelarse. Esa frase, malas hierbas del jardín, la golpeó como un puñetazo. ¿Era así como la veía él? ¿Como alguien irrelevante, ocupada con cosas pequeñas e insignificantes? Ella empujó la puerta con firmeza. El sonido de la madera golpeando la pared resonó en la habitación.
Eduardo y Bruna se giraron al unísono. La risa se apagó en el aire. Bruna palideció. Eduardo levantó las manos, como si intentara contener un incendio con gestos inútiles. Isabela, te lo puedo explicar. No hace falta, lo interrumpió con voz firme. Ya lo entendí todo. Bruna intentó salir discretamente, pero Isabela le bloqueó el paso. Quédate. La miró. Te haría bien escuchar también. Eduardo recuperó un poco su pose y se puso de pie, ajustándose la camisa. Estás armando un escándalo por nada. Esto fue un desliz. Una debilidad. ¿Un desliz? Repitió ella, mirándolo fijamente. Eso tiene nombre, Eduardo. Es traición. Es falta de respeto. Y lo peor de todo, es cobardía. No tuviste el valor de enfrentarme como un hombre. Preferiste esconderte con ella, mientras te reías de mí a mis espaldas. Exageras. Ya ni siquiera tenías nada que ver con la empresa. Con nuestras vidas. Siempre te ocupabas de cosas pequeñas, siempre con esas ideas naturales, esas tonterías sobre jardines, plantas. Has desaparecido, Isabela. Ella respiró profundamente. No. Me borré porque tú me borraste. Con cada broma. Con cada desaire. Cada vez que me mirabas como si fuera inferior. Pero ahora lo entiendo. Nunca pudiste soportar la mujer que era. Solo me querías mientras te servía. Bruna miró al suelo, visiblemente avergonzada. Eduardo se cruzó de brazos, intentando recuperar la autoridad. ¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Vas a salir a gritar por los pasillos? ¿Vas a armar un escándalo? ¿Quieres destruirme? Ella dio un paso hacia él, mirándolo a los ojos. No. Me voy sin hacer ruido. Pero la diferencia es que esta vez no vuelvo. Ni a la empresa, ni a ti. Eduardo rió sarcásticamente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cuidar el huerto de tu abuela? ¿Plantar lechuga en un cubo viejo? Isabela sonrió. Una sonrisa serena, casi triste. Sí. Cuidaré de lo que queda. Porque incluso lo que queda puede florecer si cae en las manos adecuadas. Ella caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta nuevamente. Y Eduardo, un día recordarás esta noche. Y comprenderás que fue aquí donde perdiste todo lo que realmente importaba. Isabela salió de la compañía bajo el cielo estrellado, con pasos más ligeros que al entrar. No tenía lágrimas en los ojos. Solo una sensación de vacío. Como si la hubieran arrancado de un mundo al que creía pertenecer, pero que, en el fondo, siempre la había rechazado. Se subió a su coche, arrancó el motor y miró por el retrovisor. El edificio de la empresa parecía más pequeño. Como si la verdad lo hubiera reducido todo a sus verdaderas proporciones. De camino a casa, el silencio era absoluto. Y fue en ese silencio que empezó a escucharse a sí misma. El dolor era intenso, pero evidente. Ya no había lugar para ilusiones. Solo quedaba afrontar lo sucedido. Isabela sabía que esa noche marcaba el fin de una era. Pero, sin saberlo aún, también era el comienzo de otra. Una era en la que ya no dependería de la aprobación de nadie. En la que ninguna sombra la borraría. En la que finalmente comenzaría a sembrar algo propio. El silencio de esa noche no terminó cuando Isabela llegó a casa. De hecho, pareció instalarse para siempre, como una sombra que se adueñaba de las habitaciones, las paredes,
los recuerdos. Cada objeto ahora tenía un peso, el cojín del sofá, el marco de fotos de la boda, la taza que solía usar en las mañanas apresuradas. Todo parecía burlarse de ella con un susurro cruel, todo era mentira. Pasó la noche despierta. Primero en el sofá, luego sentada en el suelo de la cocina, mirando la puerta abierta del refrigerador como si esperara una respuesta. Pero no hubo respuesta. Solo dolor. Cuando salió el sol, Isabella aún no había llorado. Había algo dentro de ella que se negaba a romperse. Quizás era orgullo. Quizás era agotamiento. Lo cierto es que se levantó, se dio una ducha fría y empezó a recoger sus cosas. No hubo pelea. No hubo súplicas. Eduardo llegó tarde, vio las maletas preparadas y, sin poder sostenerle la mirada, simplemente dijo: «Haz lo que creas que es mejor». Ella no respondió. Tomó lo que era suyo, o lo que quedaba de ello, y se fue. El destino era una pequeña propiedad heredada de su abuela materna, en un pueblo remoto y casi olvidado en el campo. Un lugar donde había pasado las vacaciones de su infancia, pero que hacía tiempo que estaba abandonado. La casa de madera crujía sobre sus tablas. La maleza cubría los senderos. El huerto, antaño tan bien cuidado, era ahora un terreno seco, cubierto de hojas muertas y ramas retorcidas. Isabela estacionó el auto, salió con su maleta y miró a su alrededor. No había nada. O mejor dicho, lo que el mundo consideraría, nada. Entró. El olor a humedad, el polvo acumulado, el frío de la soledad. Pero, curiosamente, ninguno de esos detalles la inquietaba tanto como el vacío que sentía en el pecho. Por primera vez en muchos años, se encontraba sola. No solo sin pareja, sino sin un propósito. Durante los primeros días, Isabela durmió mal, comía poco y hablaba aún menos. Deambulaba por la propiedad sin rumbo, intentando comprender qué quedaba de ella misma en ese entorno olvidado. Algunos vecinos intentaron acercarse a ella, ofrecerle ayuda o conversar, pero ella no quería hablar con nadie. Era como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio con ella. Una tarde, mientras rebuscaba en el viejo cobertizo junto a la casa, encontró un objeto familiar, el viejo cubo de aluminio. El mismo del que Edward se había burlado años atrás. Estaba oxidado, con el asa suelta y algunas señales de uso, pero aún se mantenía en pie. Lo sostuvo entre sus manos durante largos minutos. Pasó el dedo por las marcas de óxido. Recordó que su abuela decía que, todo lo que se siembra con amor se fortalece. Y allí, por primera vez desde la separación, Isabela lloró. Fue un llanto silencioso, sin sollozos, sin gestos dramáticos. Era un llanto que venía de lo más profundo. Como si todas las palabras tragadas a lo largo de los años finalmente fluyeran por sus ojos. Al día siguiente, con los ojos aún hinchados, se levantó temprano. Se puso ropa sencilla, se recogió el pelo en un moño improvisado y salió al jardín. Empezó a desherbar, a recoger ramas y a limpiar el terreno. Su vecina más cercana, doña Rosa, observaba desde la cerca, sin comprender. ¿Vas a plantar algo?, preguntó con cautela. Isabela sonrió por la comisura de su boca. Aún no lo sé. Solo estoy limpiando. Pero ella lo sabía. Sabía que intentaba limpiar más que la tierra, quería purificarse a sí misma. Y la tierra era su forma de empezar. Con el viejo cubo, sacó agua del pozo improvisado al fondo de la propiedad. El agua salió turbia y tibia, pero era lo único que tenía. Regaba lo que aún no había plantado.
Lo hacía todos los días, como un ritual. Como si, cuidando esa tierra olvidada, pudiera rescatar una parte perdida de sí misma. Pasaron los días y, poco a poco, la tierra empezó a ceder. Aparecieron los primeros signos de fertilidad, pequeñas y tímidas hojas verdes, una hierba espontánea, brotes de vida que resistían al abandono. Isabela se interesó más. Investigó sobre agricultura sostenible, vio videos en su celular con poca señal, leyó PDF sobre agricultura orgánica descargados de cafeterías con wifi. Empezó a tomar notas. Dibujó planos. Organizó un calendario de siembra. Aún no era un proyecto. Aún no era un negocio. Pero era algo. Y ese algo la sacaba de la cama todos los días. Poco a poco, el dolor se convirtió en tierra. Las lágrimas, riego. Y los días, semillas. Sabía que no sería fácil. La vida en el campo era dura, sobre todo estando sola. Pero, curiosamente, la soledad allí era diferente. No era el vacío de un matrimonio roto ni el silencio penetrante de una casa fría. Era una soledad que permitía escuchar. Y al escuchar, Isabela redescubrió su propia voz. Una noche, sentada en el porche de madera, escribió en un viejo cuaderno. Fue con lo que me quedaba que empecé a reconstruirme. No porque quisiera caer, sino porque no, el tiempo en el campo seguía un ritmo diferente. Sin tráfico, sin reuniones, sin notificaciones insistentes en el celular. Los días amanecían con el canto de los pájaros y terminaban con el zumbido de los grillos. Era un silencio profundo, pero poco a poco dejó de ser incómodo. Para Isabela, ese silencio se convirtió en terreno fértil para empezar de nuevo. El jardín, antes un espacio olvidado, tomó forma bajo sus manos. Aún sin herramientas importantes, improvisó, usó un cubo viejo para cargar agua y tierra, transformó trozos de madera en cercas improvisadas y reutilizó macetas y botellas para plantar hierbas aromáticas. Todo se hizo con calma y cuidado. Isabela no tenía prisa. Estaba aprendiendo a respetar los tiempos. Las primeras semillas que plantó fueron lechuga, cebollino y albahaca. Nada demasiado ambicioso, pero suficiente para empezar. En esas semillas, depositó no solo esperanza, sino una parte de sí misma. Cada hoyo cavado en la tierra se sentía como una cicatriz abierta. Cada plántula que brotaba, un recordatorio de que había vida después del dolor. Sus manos, acostumbradas a escribir y escribir documentos, se endurecieron. Le dolía el cuerpo al final del día, pero el dolor le hacía sentir bien, era prueba de que estaba reconstruyendo algo con verdadero esfuerzo. Pronto, la curiosidad del vecindario aumentó. Doña Rosa, siempre atenta, empezó a visitarla con más frecuencia. ¿Tienes un don para ello, chica? ¿Alguna vez has pensado en ganarte la vida con ello? Isabela se encogió de hombros, sonriendo. No sé. Nunca lo consideré un camino. Pero ahora, es lo que me impulsa a seguir adelante. Doña Rosa, viuda y mujer experimentada, se convirtió en una especie de mentora. Enseñó viejos trucos, maneras de identificar plagas y los momentos ideales para regar. Y, más que eso, ofreció compañía sin entrometerse. Ella fue quien le presentó a Isabela la feria local. Una pequeña feria que se celebraba los sábados, reunía a agricultores, artesanos y habitantes de la ciudad. Era un lugar donde se intercambiaban semillas, recetas e historias. La primera vez que Isabela llevó un puñado de hojas frescas para vender, sintió vergüenza.
Llegó con las verduras envueltas en papel de periódico y la cara medio oculta bajo un sombrero de paja. Pero, para su sorpresa, vendió todo en menos de una hora. «Sabe de verdad», dijo uno de los clientes, sonriendo con el manojo de albahaca en la mano. Esa frase seguía resonando en la cabeza de Isabela. «Me gusta mucho». Esto era justo lo que buscaba. Tras años de vivir bajo las apariencias, sonriendo mecánicamente en las fiestas de empresa y fingiendo que todo estaba bien en casa, ahora estaba descubriendo el sabor de la autenticidad. Animada por la acogida, comenzó a dedicar más tiempo y cuidado a la producción. Creó etiquetas sencillas con el nombre Raíz Fértil, inspiradas en las raíces que cultivaba allí, en esa tierra, con sus propias manos. Empezó a envolverlas en papel reciclado, a usar hilo para atar los paquetes y a escribir pequeñas notas a mano con frases de aliento. Cada producto llevaba un trocito de su historia. La gente se dio cuenta. Volvieron. Y se lo contaron a otros. Pronto, cada semana se formaba una pequeña fila frente a su puesto. Pero Isabela no solo quería vender. Quería aprender. Estudiaba de noche, bajo la tenue luz del balcón, leía libros electrónicos sobre agricultura ecológica, veía vídeos sobre compostaje y cultivo agroecológico, y lo anotaba todo en un viejo cuaderno, ya cubierto de tierra. Empezó a seguir perfiles de productores independientes en redes sociales. Le fascinaban las historias de personas que transformaban tierras áridas en granjas productivas, huertos urbanos en cooperativas locales y patios traseros en mercados animados. Lo que antes parecía un pasatiempo solitario se había convertido en una pasión. Un día, navegando en redes sociales, vio un video de una joven emprendedora rural que compartía su historia. Mostraba su día a día en la finca, las dificultades, los errores, los éxitos, todo con transparencia y ligereza. Isabela se vio reflejada en ello. Y decidió intentar hacer lo mismo. Grabó un video corto con su celular. Mostró su jardín, explicó cómo reutilizaba restos de comida para hacer composta y dio consejos sencillos para quienes quisieran empezar en casa. Lo publicó sin grandes expectativas. A la mañana siguiente, el video tenía cientos de visualizaciones. Comentarios cálidos, gente pidiendo más consejos y elogiando su discurso tranquilo y sincero. Un seguidor escribió: «Tu voz huele a tierra mojada. ¡Qué paz!». Isabela sonrió para sí misma, sentada bajo la sombra de un limonero. Estaba sucediendo. Poco a poco, casi sin darse cuenta, fue brotando. Y con ello, una comunidad nacía en torno a esa energía silenciosa que su dolor había transformado en fuerza. Aún así, mantuvo los pies en la tierra. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Pero con cada hoja que arrancaba, con cada plantón que echaba raíces, sentía que sanaba una parte herida de sí misma. La tierra no juzgaba. No cobraba. Solo pedía constancia, cuidado y paciencia. Y fue con estas tres cosas que Isabela empezó a cultivar no solo alimentos, sino esperanza. Con su modesto éxito en la feria local, Isabela sintió que podía ir más allá. Lo que había comenzado como un simple huerto en una propiedad abandonada ahora requería planificación, organización y una visión más amplia. Decidió ponerle un nombre a su sueño, Raíz Fértil, una marca que simbolizaba no solo el cultivo de la tierra, sino también su propia reconstrucción. El primer reto fue comprender qué significaba ser emprendedor en el mundo real. Sin experiencia en negocios, marketing y finanzas, se basó en lo que tenía a su disposición, un fuerte deseo de aprender, la comunidad local e Internet.
Sentada a la mesa de la cocina, rodeada de cuadernos, documentos y el viejo celular que usaba para grabar sus videos, Isabela comenzó a estudiar. Vio tutoriales sobre branding, empaques sostenibles y ventas en línea. Participó en grupos de redes sociales dirigidos a pequeños productores y mujeres emprendedoras. Era como una esponja, absorbiéndolo todo. Con el apoyo de Doña Rosa y algunos vecinos, amplió su producción. Los primeros invernaderos improvisados se construyeron con materiales reciclados, madera, lonas y tubos de plástico. La tierra, antes seca y olvidada, recibió cuidados especiales, fertilizantes orgánicos elaborados con restos de comida, compostaje casero y riego manual constante. Isabela también comenzó a contratar mujeres locales, muchas de las cuales se encontraban en situación vulnerable y con pocas oportunidades laborales. Ayudaban con la siembra, la cosecha, el empaque y la entrega. Pronto, Raíz Fértil dejó de ser solo una marca para convertirse en un proyecto de transformación social. En redes sociales, Isabela comenzó a publicar regularmente videos y fotos de su vida diaria en la granja. Hablaba de los desafíos, celebraba las pequeñas victorias y mostraba los rostros felices de las mujeres que ahora tenían un propósito. El público respondió con entusiasmo y cariño. Comentarios alentadores, publicaciones compartidas y mensajes privados llenaron su bandeja de entrada. En poco tiempo, Raíz Fértil se ganó una comunidad fiel, no solo de clientes, sino también de seguidores que creían en el mensaje de superación y sostenibilidad. La marca se hizo conocida por la calidad de sus productos y su compromiso social. Pero no todo fue fácil. Eduardo, su exmarido, observaba todo desde la distancia, como un espectador amargado. La empresa que dirigía, antes poderosa y respetada, empezaba a mostrar signos de decadencia. Malas decisiones, falta de innovación y problemas internos causaban pérdidas financieras y descontento entre los empleados. Mientras tanto, Isabela crecía. Y creció rápido. Participó en eventos y ferias de mayor envergadura, donde conoció a otros productores y emprendedores. Recibió invitaciones a conferencias sobre emprendimiento femenino y agricultura sostenible. En uno de estos eventos, ganó su primer premio, un reconocimiento a la innovación social en el sector. En la entrevista para la TV local, Isabela habló con la calma y firmeza de quien sabe que el camino aún está al principio, pero que con cada paso estaba más cerca de su sueño. Para mí, Raíz Fértil no es solo una empresa. Es un símbolo de que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos empezar de nuevo. Y que aquello que nos derriba puede ser la tierra donde plantamos nuestra fuerza. Mientras tanto, Eduardo intentaba mantener las apariencias en público, pero en privado sentía el peso del fracaso. Era un hombre acostumbrado a controlarlo todo, y ver a su exesposa ganar reconocimiento mientras él se hundía en deudas fue un golpe demasiado duro para su orgullo. Ese cambio de roles lo afectó de maneras que no supo cómo afrontar. La arrogancia dio paso a la frustración. El desprecio a la envidia. Y la falta de perspectiva a la desesperación. Pero Isabela no guardaba rencor. Había aprendido que su verdadero enemigo era el miedo a empezar de nuevo, no él. A medida que el equipo de Raíz Fértil crecía, también lo hacían los desafíos diarios. Isabela tuvo que aprender a delegar, a confiar, a liderar. Cada decisión era una lección. Cada error, una oportunidad. Se rodeó de mujeres que, como ella, querían transformar sus vidas. Juntas, construyeron no solo un negocio, sino una red de apoyo, fortaleza e inspiración.
Y cada día, la marca Raíz Fértil se consolida como sinónimo de calidad, responsabilidad ambiental y empoderamiento femenino. El imperio que construyó Isabela no estaba hecho de ladrillos ni de acero, sino de raíces profundas, de sueños cultivados con sudor y de esperanza regada con superación. Poco a poco, lo que empezó como un simple huerto familiar se convirtió en un verdadero imperio verde. Raíz Fértil dejó de ser solo una marca local para convertirse en un referente en producción sostenible, emprendimiento social y empoderamiento femenino. Isabela amplió la infraestructura de la finca. Construyeron invernaderos modernos con sistemas de riego automatizado y climatización que permitieron una producción a mayor escala durante todo el año. El equipo, compuesto por mujeres locales, creció y recibió capacitación especializada, garantizando la calidad y la eficiencia. La marca comenzó a abastecer mercados y restaurantes de ciudades vecinas, y sus envases, cuidadosamente elaborados con materiales reciclables y biodegradables, se convirtieron en un símbolo de responsabilidad ambiental. La preocupación por el medio ambiente no era solo una estrategia, formaba parte de la misión de Isabela y de todo el equipo. Además de la expansión física y comercial, llegó el reconocimiento público. Se entregaron premios al emprendimiento, la sostenibilidad y la inclusión social en ceremonias locales y regionales. La prensa local y nacional comenzó a interesarse por la historia de la mujer que transformó el rechazo en fortaleza y el abandono en oportunidad. Isabela era invitada frecuentemente a conferencias, seminarios y programas de televisión, donde compartía su experiencia e inspiraba a otras mujeres a creer en su potencial. Su discurso fue sencillo pero contundente: cada desafío es una semilla. Lo que hacemos con ella define nuestro futuro. Mientras tanto, la empresa que Eduardo había dirigido durante años se encontraba en decadencia. Los problemas financieros, la mala gestión y la pérdida de credibilidad en el mercado estaban provocando un efecto dominó. Los clientes migraban a proveedores más conscientes e innovadores, y Raíz Fértil estaba entre ellos. Eduardo intentó mantener el control, pero sus crisis internas eran evidentes. La arrogancia que lo caracterizaba dio paso a una expresión cansada, marcada por la frustración. Sus amigos cercanos le aconsejaron que reconsiderara sus acciones, pero su orgullo impidió un cambio real. El contraste entre ambos mundos no podría ser mayor: de un lado, Isabela y su equipo, creciendo con ética, dedicación y comunidad; del otro, Eduardo, hundiéndose en deudas y perdiendo el respeto de quienes lo rodean. En medio de esta situación, Isabela se mantuvo firme en su misión. La expansión de Raíz Fértil no fue solo un triunfo personal, sino un compromiso social. Creó programas de capacitación para mujeres de la región, ofreciendo cursos gratuitos de agricultura orgánica, emprendimiento y gestión financiera. El impacto social fue palpable: las mujeres que antes vivían a la sombra de la pobreza y el abuso ahora tenían sus propios huertos, vendían sus productos, mantenían a sus familias y recuperaban su autoestima. La prensa destacó estas iniciativas en conmovedores reportajes. Las historias de transformación resonaron no solo en la ciudad, sino en todo el país. Isabela se había convertido en un símbolo de resiliencia y cambio. En una de estas entrevistas, cuando le preguntaron por el origen de tanta fuerza, respondió con una sonrisa tranquila: la tierra no miente. Nos enseña que todo necesita tiempo para crecer, que cada semilla tiene su propio ritmo. He aprendido a respetar esto en mi vida. Mientras tanto, Eduardo observaba todo con una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Ver a la mujer que había despreciado ser exaltada y admirada lo conmovió profundamente. Sin embargo, el orgullo aún le impedía reconocer públicamente sus errores.
Pero en el fondo, sabía que estaba perdiendo la batalla más importante, la batalla por la dignidad. Y así, la raíz fértil floreció, no solo en el campo, sino en los corazones de quienes creyeron en una segunda oportunidad, en el poder de la transformación y en la fuerza que surge cuando se siembra esperanza. El tiempo transcurrido fue memorable para Isabela, pero para Eduardo pareció una eternidad perdida. El orgullo herido y la amarga realidad del declive personal lo llevaron a un punto inesperado. Apareció en su granja. Era una mañana soleada y tímida cuando, al abrir la puerta del invernadero, Isabela vio acercarse una figura familiar. Eduardo, el hombre que una vez la humilló, se tambaleaba a la sombra de los árboles, visiblemente abatido. Isabel, empezó con voz temblorosa, necesitaba verte. Necesito decirte que, me equivoqué. Nunca imaginé que fueras capaz de tanto. Ella lo observó en silencio, sintiendo la mezcla de emociones que ese momento despertaba, sorpresa, dolor y, sobre todo, fuerza. Eduardo, ¿qué quieres?, preguntó con voz firme. Una oportunidad. Para arreglarlo. Para intentarlo, dijo, casi suplicando. Isabela respiró hondo, recordando todas las palabras y actitudes que lo habían alejado de su vida. Pero también recordó la mujer en la que se había convertido, fuerte, independiente, digna. Me despediste con desprecio, diciendo que solo servía para cuidar plantas. ¿Y sabes lo que descubrí? Eso fue precisamente lo que me salvó, respondió. Pero eso no significa que vaya a dejarte entrar en lo que construí. Eduardo asintió, aceptando el límite que ella le había impuesto. Había arrepentimiento, pero también respeto por su decisión. No quiero destruir lo que has hecho. Solo quiero que sepas que eres increíble. Isabela cerró con calma la puerta del invernadero, dejando claro que el pasado estaba enterrado. Y que el futuro, ahora, sería solo suyo. Más que crear una empresa, Isabela sintió que su misión era transformar vidas. Así nació el proyecto Sementé Libre, una iniciativa destinada a empoderar a mujeres que, como ella, habían sufrido abandono, violencia o dificultades sociales. El proyecto ofreció cursos gratuitos de agricultura urbana, emprendimiento y gestión financiera, además de apoyo emocional y comunitario. La idea era simple, brindarles a estas mujeres las herramientas necesarias para cultivar sus propios huertos, generar ingresos y recuperar su autoestima. Los primeros grupos fueron formados por vecinos, amigos y mujeres recomendadas por instituciones sociales. Pronto se difundió la noticia y el proyecto cobró fuerza y alcance. Testimonios emotivos resonaron en los pasillos de la antigua casa de la abuela de Isabela, transformada en un centro comunitario. Mujeres que antes vivían a la sombra de la exclusión ahora cosechaban los frutos de la esperanza y el trabajo duro. Isabela participó activamente, enseñando con pasión, escuchando con empatía y celebrando cada pequeña victoria. El impacto de Sementé Libre fue mucho más allá del cultivo de hortalizas, fue una semilla de libertad. Al final del día, Isabela caminaba entre los invernaderos, el atardecer teñía el cielo de naranja y oro. El aire traía el fresco aroma de la tierra y las plantas, una mezcla de vida y renovación. Se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cada latido de su corazón, ahora ligero y libre. Me quedé con un viejo balde, pensó, pero sembré mi dolor, lo regué con fuerza y coseché libertad. En ese momento, la pantalla se oscureció lentamente y apareció una frase blanca. Nunca subestimes lo que alguien puede llegar a ser después de ser podado. Al final del día, Isabela caminaba entre los invernaderos, el atardecer teñía el cielo de naranja y oro.
El aire traía el fresco aroma de la tierra y las plantas, una mezcla de vida y renovación. Se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cada latido de su corazón, ahora ligero y libre. Me quedé con un viejo balde, pensó, pero sembré mi dolor, lo regué con fuerza y coseché libertad. En ese momento, la pantalla se oscureció lentamente y apareció una frase blanca. Nunca subestimes lo que alguien puede llegar a ser después de ser podado.